Recibo un cordial saludo, Máster Jenny Luz Villasís Tacle. Somos el grupo N de la materia Educación para la Identidad Sexual y Convivencia Armónica. Somos de la educación básica modelo en línea. El tema a tratar en esta oportunidad es sujeto en la era digital mediante la interacción de casos. Los integrantes de este grupo somos Caibor Arias Katy, Quistado González Fran, Mero Coveña Lady, Pizarro Rivera Diana, Yepes Moreno Jenny. A continuación, nuestros compañeros vamos a exponer cada uno de nuestros casos. Muchas gracias. Introducción. En la actualidad, la era digital ha transformado profundamente la manera en que los individuos construyen su identidad, se comunican y aprenden. En la presente se analizará 5 casos que evidencian distintas situaciones en las que los estudiantes interactúan con las tecnologías y las redes sociales, mostrando cambios en su comportamiento, participación y desarrollo personal. Comprender cómo el sujeto contemporáneo no solo vive en un entorno físico, sino también en uno digital, donde proyecta diferentes formas de ser. Caso número 1. La doble identidad de María. María dice que se proyecta en redes sociales como una imagen segura, sociable y exitosa, pero sin embargo en su vida cotidiana se muestra tímida e insegura. Y bueno, en este caso se explica a partir del concepto de identidad digital, entendida como la imagen que una persona construye y proyecta en entornos virtuales en la era digital. La identidad es múltiple y dinámica, lo que permite al sujeto mostrar versiones distintas de sí mismo, según el contexto en la situación también en donde se relaciona con la construcción social del yo, donde la identidad se forma a partir de la interacción con otros y la búsqueda de aceptación. Mi reflexión en este caso es que refleja una realidad muy común en la actualidad. Estudiantes que proyectan seguridad en redes sociales, pero presentan inseguridad en la vida real. Por ejemplo, muchos jóvenes publican contenido donde aparentan una vida perfecta, lo que puede generar presión social y afectar su autoestima. Como propuesta es implementar actividades de educación socioemocional, como espacios de diálogos, diarios reflexivos o dinámicas, donde los estudiantes comparen su yo digital y su yo real, promoviendo así coherencia e identidad saludable. Caso 2. El estudiante invisible. Carlos es un estudiante que participa activamente en plataformas virtuales, expresando ideas y opiniones, pero en el aula mantiene una actitud pasiva, mostrando dificultad para intervenir de forma presencial. Este caso se fundamenta en el concepto de participación digital, que reconoce que el sujeto puede desarrollar habilidades comunicativas en entornos virtuales que no siempre se reflejan en espacios presenciales. También se relaciona con la diversidad de estilos de aprendizaje, donde cada estudiante tiene diferentes formas de participar y de aprender. En la actualidad, esto es frecuente debido a que el entorno digital brinda mayor seguridad y menos presión social desde el rol del docente. Es importante reconocer estas habilidades y no limitar la evaluación únicamente a la participación oral presencial. Desde el rol docente es importante reconocer estas habilidades y no limitar la evaluación únicamente a la participación oral o presencial. Desde el rol docente es importante reconocer estas habilidades y no limitar la evaluación únicamente a la participación oral o presencial. Desde el rol docente es importante reconocer estas propuestas
Integrar estrategias como foros virtuales, encuestas digitales o plataformas interactivas que permitan al estudiante participar de diferentes maneras, promoviendo así una educación un poco más inclusiva. Propuestas. Integrar estrategias como foros virtuales, encuestas digitales. El caso 3 presenta a María, una estudiante que utiliza las redes sociales para expresar sus ideas, opinar y participar en temas sociales. Esto demuestra que tiene un rol activo en la construcción de su identidad. Este comportamiento se relaciona con la teoría de Alain Torin, quien plantea que el sujeto es un actor social que construye su identidad a través de acciones y decisiones. En la actualidad, las redes sociales se han convertido en espacios importantes donde los jóvenes puedan participar y expresar sus opiniones. Desde una mirada crítica, este caso muestra que las redes sociales pueden ser herramientas positivas para el desarrollo del pensamiento crítico. Sin embargo, también es importante guiar a los estudiantes hacia un uso responsable de la información. El rol del docente es fundamental, ya que debe fomentar el análisis crítico y la verificación de la información. Como propuesta se pueden realizar actividades como debates, análisis de noticias y proyectos digitales para fortalecer el rol de los estudiantes como ciudadanos digitales responsables. Caso 4. Dependencia digital. Luis pasa gran parte de su tiempo en redes sociales, lo que ha generado efectos negativos en su rendimiento académico, sus relaciones familiares y su bienestar emocional. En el análisis teórico, podemos decir que este caso se analiza desde el concepto de la dependencia tecnológica, que se refiere al uso excesivo de dispositivos digitales que puedan afectar el bienestar emocional, social y académico del individuo. En el análisis teórico, podemos decir que este caso se analiza desde el concepto de la dependencia tecnológica, que se refiere al uso excesivo de dispositivos digitales que puedan afectar el bienestar emocional, social y académico del individuo. En el análisis teórico, podemos decir que este caso se analiza desde el concepto de la dependencia tecnológica, que se refiere al uso excesivo de dispositivos digitales que puedan afectar el bienestar emocional, social y académico del individuo. En el análisis teórico, podemos decir que este caso se analiza desde el concepto de la dependencia tecnológica, que se refiere al uso excesivo de dispositivos digitales que puedan afectar el bienestar emocional, social y académico del individuo. En el análisis teórico, podemos decir que el sujeto en la era digital requiere desarrollar un equilibrio digital, es decir, la capacidad de regular el uso de la tecnología para evitar consecuencias negativas, vinculando con la educación para el uso responsables de las TIC, que busca formar usuarios conscientes y críticos. En la reflexión crítica, tenemos que este caso refleja una problemática actual, el uso de la tecnología que puede afectar el rendimiento académico, las relaciones sociales y la salud emocional. Desde un enfoque ético, no se debe culpabilizar al estudiante, sino comprender que está inmerso en un entorno digital que influye en sus hábitos. El rol del docente es clave, promover el equilibrio entre lo digital y lo real. Caso 5. Aprender en la red. Un grupo de estudiantes muestra preferencias por aprender a través de videos, redes sociales y plataformas digitales, dejando a un lado los métodos de enseñanza tradicionales.
Análisis teórico. Este caso se explica a través del conectivismo, que plantea que el aprendizaje ocurre mediante la conexión con diversas fuentes de información, especialmente en entornos digitales, donde el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje y utiliza recursos digitales como videos, plataformas y redes sociales. Desde el rol docente no se debe rechazar estas formas de aprendizaje, sino que debemos adaptarlas pedagógicamente. Desde el rol docente, como propuesta tenemos aplicar metodologías activas, el ABP, que es aprendizaje basado en proyectos. Ahí integraremos videos educativos, plataformas digitales y actividades interactivas. Esto hace que promueva el aprendizaje del estudiante significativo y crítico. En conclusión, podemos decir que en esta era digital el sujeto se vuelve dinámico, interactivo y siempre está en construcción. Participa tanto en espacios virtuales como presenciales y esto influye directamente cómo se comunica, cómo aprende y cómo se relaciona con los demás. Además, cada persona se puede proyectar distintas versiones de sí misma dependiendo del espacio en donde interactúe, especialmente en las redes sociales. En este contexto, la educación tiene como papel fundamental acompañar y orientar al estudiante para que construya una identidad auténtica, crítica y responsable. Y sobre todo, en esta conclusión, es importante mantener el enfoque ético y evitar estigmatizar a los estudiantes, entendiendo que sus comportamientos están marcados por realidades sociales y digitales, que en sí son complejas.